Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escucho. Si ahí escucha uno que putea. Bueno. ¿Por qué no veo a nadie? Pongan las cámaras, si no es horrible. Ahí está. Ya es bastante impersonal esto, y si no nos vemos es mucho peor todavía. Ahora sí. Ahí lo veo a María Luz. Está Franco, que lo conozco. Hola, Franco. Vamos. Ahí está, Guadalupe. Hola, Guadalupe. Alicia.
¿Se escucha bien, bien? Sí. Emanuel está de incógnito, no se puede, no lo veo. A ver, un segundito. Ahora sí. Buenas Hola, tardes. doctor. ¿Cómo anda? Bueno, vamos a empezar con algunas cuestiones antes de empezar. Cualquier pregunta o algo que me quieran hacer, háganmela verbalmente, porque me concentro en la clase y no veo el chat. Entonces después me dicen, le pregunté por el chat y yo no lo vi en el momento que estoy dando la clase. Entonces me paran y preguntan. Por eso tienen todos el audio habilitado, así no hay ningún inconveniente. Vamos a empezar con la unidad 10, creo que es. Vamos a ver la teoría general de la impugnación, ¿sí? Vamos a empezar y adentrarnos en la cuestión de los recursos, tan apasionante y una parte tan linda de esta materia como es la materia recursiva. El programa comienza diciendo o haciendo una interpelación respecto de la instancia única y la doble instancia. Plantea ventajas y desventajas, que en realidad ese ya es un debate, diría, bastante superado y bastante remanido, esto de, obviamente, un proceso o un procedimiento de instancia única debería ser más rápido que un procedimiento de doble instancia. La discusión es si este procedimiento de instancia única sacrifica seguridad jurídica en pos de la velocidad o en pos de la celeridad, mientras que un procedimiento que tenga más de una instancia va a tener decisiones más perfeccionadas y más revisadas que las de una instancia única. En realidad esa discusión ya me parece superada, me parece que es una discusión menor. Lo que me parece interesante discutir o plantear es si la doble instancia es una exigencia constitucional. Eso me parece interesante de debatir. Es decir, si existe un derecho al recurso y si existe un derecho constitucional a la doble instancia o una garantía constitucional de la doble instancia. Es decir, si la doble instancia hace a la garantía del debido proceso. Eso sí me interesa debatirlo. Nosotros, o nuestro país, obviamente cambia la lógica y la perspectiva de análisis en materia de derechos a partir de incorporarnos a tratados internacionales, ¿verdad? Nosotros teníamos en la Constitución consagradas las garantías del debido proceso legal y la verdad que era pacífica la jurisprudencia en afirmar que la doble instancia no es una exigencia del debido proceso, porque la doble instancia en realidad era una facultad de las partes, eso decía la Corte, y además porque lo que se prestaba atención era que el procedimiento que lleváramos adelante, aunque sea de una instancia única, diera y cumpliera con los requisitos de todos los principios procesales. Es decir, que esté garantizada la bilateralidad, que esté garantizado el derecho de defensa, que esté garantizado el derecho a ser oído, que esté garantizada la etapa de producción de prueba. Eso era lo que importaba para darle constitucionalidad al proceso, ¿sí? No si tenía una o dos instancias. Como les dije, esto cambia a partir de los tratados internacionales. La Corte fundamentalmente emite dos fallos, uno en el año 1995, fíjense que ambos, los dos fallos que voy a citar son posteriores al 94, cuando se reforma la Constitución y se le da jerarquía constitucional a determinados tratados. Uno es el caso Giroldi, del año 1995, y el otro es el caso Roberto Felicetti, del año 2001, en realidad es de diciembre del 2000.
es de diciembre del 2000, fines de diciembre del 2000. Creo que es de un día antes de la Navidad. Estos dos fallos comienzan a debatir el contenido fundamentalmente de tres tratados internacionales. El primero es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada, incorporada en nuestro derecho por ley 23.054, que establece en su artículo 8, inciso segundo, apartado H, establece un principio que dice que toda persona durante el trámite del proceso tiene el derecho de recurrir un fallo o su fallo ante un tribunal o un juzgado superior, ¿sí? O un tribunal o un juez superior al que dictó esa resolución. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, adoptado en nuestro derecho por la ley 23.313, establece en el artículo 14, inciso quinto, que toda persona declarada culpable de un delito, tiene derecho a que ese fallo condenatorio y la pena establecida sean sometidos a un tribunal superior. Y por último, la Convención de los Derechos del Niño, la ley 23.849, establece que los menores privados de su libertad tienen derecho a que esa pena sea revisada por un tribunal de alzada, ¿sí? También les da un derecho de apelación. Evidentemente, estos tres tratados internacionales empiezan a modificar esto de que la doble instancia no era una garantía constitucional. Claramente, fíjense que los tres instrumentos internacionales que cité ya empiezan a establecer al recurso como un derecho, ¿sí? Dicen, todo condenado tiene derecho, todo menor tiene derecho, empieza a tener derecho a recurrir. Ahora bien, ¿ese derecho es una garantía que hace el debido proceso? Bueno, la diferencia entre los dos fallos que acabo de dar es que el caso Giroldi no considera al recurso extraordinario como una doble instancia, sino que dice que la doble instancia debe ser ordinaria. Y el caso Felicetti sí considera al recurso extraordinario como una doble instancia. Pero ambos fallos refieren a la materia penal. Ustedes se dan cuenta que ambos fallos hablan de las condenas, hablan de las penas privativas de libertad, claramente están hablando del derecho penal. Entonces, lo que mucha parte de la doctrina se pregunta, ¿esto rige también para el derecho civil? Bueno, en principio yo diría que no. Por lo que acabo de decir, porque si el procedimiento me dio todas las garantías, del debido proceso, el derecho de defensa, la bilateralidad, el derecho a ser oído, ley anterior, ¿sí? Si me dio todas las garantías, no es una exigencia la doble instancia, ¿sí? Porque si entendiéramos que si es una garantía, que si fuera una garantía constitucional la doble instancia, si fuera una garantía constitucional, no podríamos renunciar al derecho a apelar. Porque si fuera una garantía constitucional, uno no podría firmar un contrato o firmar un acuerdo donde dice que renuncia expresamente a la posibilidad de apelar. Supóngase que nosotros decidimos someter una controversia común a la decisión jurisdiccional y pactamos en ese contrato que la sentencia que dicte el juez es inapelable para las partes. Bueno, ¿podríamos hacer eso? Sí, lo podríamos hacer.
¿Tendría plena validez? Bueno, ahí habría que distinguir, ¿sí? Como en todo el derecho procesal, si tuviéramos mezclado o tuviéramos entreverado en esa discusión cuestiones de orden público o cuestiones de interés público sobre las cuales no podemos transigir, evidentemente no podríamos renunciar sobre esas cuestiones al derecho a apelar, ¿sí? Pero si fueran cuestiones meramente patrimoniales vinculadas al interés de las partes, perfectamente podría ser admisible una renuncia al derecho de apelar, quedándonos conforme, consintiendo ambas partes la sentencia de primera instancia. ¿Se dan cuenta? Si fuera una garantía, no podríamos hacerlo, no sería disponible para las partes. Sin embargo, en el proceso civil, en estos casos, cuando no se afecte el orden público, podría hacerlo, ¿sí? Cuando no esté comprometido el orden público. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar ahora a esta clasificación o esta definición o estos conceptos de determinar la diferencia entre remedio y recurso, ¿sí? Entre remedio y recurso. Uno en la doctrina puede encontrar dos tipos de diferenciación respecto de remedio y recurso. En un principio se decía que llamamos remedio a todo aquel medio de impugnación que resuelve el mismo juez que dictó la resolución. ¿Sí? Es decir, que no va a la alzada o que no va a otro órgano, sino que el mismo juez que dictó la resolución resuelve ese planteo o esa impugnación. ¿Sí? Eso se entendía que era un remedio. Y por el contrario, un recurso era aquel que se interponía ante el mismo juez que dictó la resolución, pero que lo resolvía otro órgano distinto. Esta, a mi modo de ver, esta discusión está superada por una doctrina que yo considero más actualizada, que entre otros la sigue Roland Arasi, un gran constitucionalista. Él dice que remedio es el género y que recurso es la especie. ¿Sí? Que decir que el recurso es uno de los remedios procesales que tienen las partes para revisar aquellas cuestiones que le generan agravio. Entonces él dice, el género es el remedio, y los remedios pueden ser recursos, un incidente de nulidad es un remedio, las excepciones son un remedio, y dice Arasi o Gossaini, dice, y hasta el juicio ordinario posterior de un juicio ejecutivo es un remedio. Entonces son genéricamente remedios. Dentro de los remedios tenemos la especie, una de las especies que es los recursos. Los recursos. ¿Y qué son los recursos? ¿Qué es un recurso? El recurso es un medio de impugnación que determina la ley y que se concede a quien se considera perjudicado por el dictado de una resolución judicial y consiste en requerir, dentro de un plazo determinado, obviamente, dentro de un plazo determinado, que el mismo órgano u otro órgano, dentro del mismo proceso, modifique o deje sin efecto esa resolución. Fíjense que en el concepto de recurso ya estoy dejando en claro que no es remedio el que resuelve en primera instancia y recurso el que resuelve la alzada, sino que recurso lo puede resolver tanto el mismo juez que dictó la resolución u otro órgano judicial. ¿Sí? En ambos casos estamos frente a un recurso. Entonces, el género es el remedio, la especie es el recurso.
una de las especies de los remedios es el recurso. Muy bien. Todavía no nos estamos adentrando en ningún recurso en particular, estamos viendo la teoría general de la impugnación. Pero podemos determinar para cualquier clase de recursos, ¿sí? Podríamos establecer principios generales para todo tipo de recursos. ¿Sí? Podemos establecer principios generales para todo tipo de recursos. Vamos a mencionar 5 principios generales que rigen toda la materia de recursos. Toda la materia recursiva está regida por 5 principios generales. El primer principio es el principio de legalidad. Es decir, que en principio los recursos deben estar previstos en la ley. ¿Sí? Podríamos agregar, entre paréntesis, o también en la doctrina judicial, porque nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el recurso extraordinario contra sentencia arbitraria, ¿sí? Que no está legalmente previsto, pero sin embargo pretorianamente fue admitido, ¿sí? O el absurdo en la interpretación de la prueba, que son recursos que no estaban previstos y sin embargo pretorianamente fueron admitidos. ¿Sí? Entonces no están previstos en la ley, pero están previstos en la doctrina legal. Están previstos en la doctrina legal. Entonces, el principio de legalidad significa que ese remedio debe estar previsto en la ley. El segundo principio fundamental, diría de toda la materia procesal, pero estamos hablando específicamente de la cuestión recursiva, pero yo podría decir que es un principio general de toda la materia procesal, que es el principio del interés. ¿Sí? El principio del interés. Esto ya nos viene de Jhering. El interés es la medida de la acción. ¿Sí? Yo para impugnar, para apelar, para recurrir una resolución, debo acreditar un interés legítimo en esa resolución. ¿Sí? Debo tener interés, no solamente en el proceso, sino en la resolución o en la reparación, o en la modificación, o en dejar sin efecto una resolución, debo tener un interés para que eso suceda. No puedo ser ajeno al proceso, o ajeno a las partes, o ajeno a un interés para recurrir. ¿Sí? Solo puede recurrir aquel que tenga interés concreto o vea afectado un interés propio en ese proceso. El tercer requisito, común a todos los recursos, es el principio de temporalidad. El principio de temporalidad. Los recursos deben ser interpuestos en tiempo, en el tiempo que están previstos, en los plazos perentorios que están previstos. El principio de temporalidad tiene dos aspectos en que se basa, dos aspectos en los que los podemos analizar. El primer aspecto vinculado a la temporalidad es un principio general del derecho, que es el de la seguridad jurídica. ¿Sí? Por eso el ejercicio de las acciones, la pérdida o la prescripción de los derechos, la prescripción de las acciones están sometidas a plazo, porque si no hubiere plazo, estaríamos siempre en una incertidumbre jurídica, nunca habría seguridad jurídica. Digo, si yo no pusiera un plazo para apelar, una resolución jamás quedaría firme, y por lo tanto siempre estaría en duda. Entonces, por un lado el plazo tiene que ver con la seguridad jurídica. Y el otro aspecto del plazo es que se presume, o que la ley presume, que si vos no ejerciste los derechos o tus derechos dentro del plazo previsto, manifestás desinterés en hacerlo. Es una demostración de desinterés. Entonces, si no hay interés en apelar, como vimos en el segundo principio, no hay recurso. ¿Está claro? Esos serían los dos aspectos centrales del principio de temporalidad. El cuarto principio, muy importante, es el principio de limitación. Principio de limitación en materia recursiva. Para que ustedes se ubiquen bien, el principio de limitación en materia recursiva es muy parecido al principio de congruencia. ¿Sí? ¿Recuerdan qué era el principio de congruencia?
Micaela, decime, ¿qué era el principio de congruencia? Contame. El juez en la sentencia definitiva solamente podía dictar una resolución haciendo referencia a lo que los hechos que las partes habían alegado, teniendo en cuenta también las pruebas. No podía salirse de eso. Exactamente. El principio de congruencia implica que el juez debe resolver acerca de todas las cuestiones que fueron sometidas a su conocimiento. ¿Sí? Ni más cuestiones, ni menos cuestiones. Exactamente las que las partes pusieron a decisión del juez. ¿Sí? Ese es el principio de congruencia. Por eso se dice que cuando el juez falla más allá de lo que las partes le pidieron, falló ultra petita y es motivo de recurso. Y cuando el juez falló menos de lo que las partes le pidieron, falló infra petita y también es motivo de recurso. ¿Sí? El principio de congruencia es que no puede fallar ni más ni menos. Bien lo que dijo Micaela. El principio de limitación en materia de recursos es bastante parecido. El juez solo debe resolver los agravios que le son sometidos a su conocimiento en el recurso. No puede usar el recurso para expresarse sobre otros puntos que no estuvieron sometidos a esa impugnación. ¿Está claro? Entonces, está limitado a resolver exactamente el agravio que se está sometiendo a consideración. ¿Sí? Entonces, está limitado el juez a expresarse, a resolver y a decidir exclusivamente sobre esa cuestión y no sobre otras cuestiones. No puede usar el recurso para ampliar fundamentos de una sentencia o para expresar fundamentos que no utilizó en otra oportunidad. ¿Sí? Es como las partes no pueden ampliar la demanda después de notificada, esto es lo mismo. El juez tiene que limitarse a resolver lo que se le está poniendo a consideración. Y está íntimamente vinculado al quinto principio fundamental en materia recursiva, que es importante que lo conozcan y es importante que no se lo olviden, que es la famosa reformatio impeius, ¿sí? La prohibición de la reformatio impeius. ¿Qué es la reformatio impeius? Es que para el apelante, la resolución de ese recurso nunca puede empeorar su situación. Puede mantenerla o puede mejorarla, pero nunca perjudicar al que apeló. Digo, a ver, yo apelo la aplicación de la tasa del 6% que estableció el juez. ¿Sí? Apelo el 6% de tasa que estableció el juez. Bueno, cuando se resuelva ese recurso, me pueden decir que se mantiene en el 6 o me lo bajan a 5, a 4, a 3 o a 2. Lo que no pueden decirme es que vamos a pasar una tasa del 15. ¿Está claro? No pueden empeorar la situación del apelante. Tiene que mantenerla o mejorarla. Esto es en relación al apelante. ¿Sí? Esto es en relación al apelante, porque al apelado lo va a perjudicar, obviamente. ¿Sí? Entonces, esta es la reformatio impeius y tiene que ver también con el principio anterior, con el principio de limitación. Cuando el juez recibe una apelación, está limitado en el tema, pero también está limitado en el quantum de esa decisión porque no la puede superar. ¿Está claro? Tiene que mantenerla o disminuirla. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron hasta acá? Son los 5 principios de la apelación. Repito, legalidad, principio de legalidad, principio de interés, principio de temporalidad, principio de limitación y el principio de la reformatio impeius. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora Franco nos va a contar qué es el doble examen de admisibilidad de los recursos. No tengo idea. Sí, sí. Ya lo vimos juntos. ¿Quién me puede contar qué es el doble examen de admisibilidad? ¿Lo sabés? El juez que va a revisar el recurso, el juez contra quien se recurre y en su caso el de la instancia superior.
Correcto. Vamos a explicarlo. Es eso. Esa es la idea, pero vamos a profundizarlo. El doble examen de admisibilidad es lo siguiente. Yo interpongo un recurso. Elijan un recurso. A ver, díganme un recurso cualquiera. Una apelación. Apelación. Muy bien. Yo interpongo un recurso de apelación. La ley me dice que el recurso de apelación se interpone sin fundar. Se interpone sin fundar. Entonces, un recurso de apelación sería, presento un escrito y digo, apelo la resolución de Fojas 28 a 40 por causar gravamen irreparable. Punto. ¿Sí? Ese es el recurso que interpongo. ¿Sí? Vengo por la presente a deducir, formar recurso de apelación contra la decisión de Fojas 2940 por causar gravamen irreparable. Porque el código me dice que me tengo que limitar a la mera interposición del recurso. Solamente cuando el juez me lo concede, ahí voy a empezar a tener plazo para fundarlo. ¿Sí? Si es en relación, lo voy a fundar en primera instancia, y si es libremente, lo voy a fundar en la Cámara. Pero es sin fundar el recurso de apelación. Entonces, el juez va a recibir ese escrito y va a analizar dos cosas. Dos cosas. Si la interposición está en plazo, si la interposición del recurso está en plazo, que son para apelar 5 días, ¿sí? Si transcurrieron o no transcurrieron 5 días desde que me notifiqué de la resolución que estoy apelando, y si la resolución que estoy cuestionando es apelable. ¿Sí? Si la resolución que estoy cuestionando es apelable. Entonces va a analizar eso. Cuando el expediente vaya a la alzada, con los fundamentos si fue en relación o para fundamentar si es libremente, la Cámara va a volver a hacer un examen de admisibilidad. Es decir, va a analizar nuevamente si el recurso estuvo interpuesto en plazo y si la resolución era o no apelable. Por eso se dice que hay un doble examen de admisibilidad. Es decir, que la admisibilidad del recurso por parte de primera instancia no queda firme hasta que la Cámara no se expida en el mismo sentido, ¿sí? De que el recurso estuvo bien concedido. ¿Está claro? Recién ahí lo va a empezar a tratar la Cámara, al recurso. Pero primero hace un doble examen de admisibilidad. Entonces, analiza el plazo, principio de temporalidad, y analiza la calidad de la resolución. Es decir, si estamos en un recurso de apelación, si se trata de una providencia simple, de una sentencia interlocutoria o de una sentencia definitiva que causan gravamen irreparable. Si es una de esas resoluciones, va a conceder el recurso, y si no, no lo va a conceder. ¿Está claro? Ese es el doble examen de admisibilidad. Si yo dijera, vamos a agarrar cualquier recurso, o todos los recursos juntos, Yo les dijera a ustedes, ¿qué requisitos generales o comunes ustedes exigirían a los sujetos que quieren apelar? ¿Se entiende la pregunta? De cualquier recurso, ¿qué le exigirían para que pueda impugnar una resolución? ¿O qué deberían acreditar para poder impugnar una resolución? Que la sentencia esté ejecutariada y consentida. No, si está ejecutariada y consentida, ¿cómo vas a apelar? Que tengan la calidad de partes. Muy bien. Uno, que sean parte. Eso es lo primero que voy a analizar, en cualquier recurso. Perfecto. Fanny, muy bien. Que sean parte. ¿Y qué más? ¿La asistencia a un gravamen? Ay, ¿quién lo dijo? Gianfranco. Franco, yo diría, puede ser, yo hablaría más de agravio. A ver, ¿vos sabés qué diferencia hay entre agravio y gravamen? ¿O alguno sabe qué diferencia hay entre agravio y gravamen?
Chan, chan. ¿El gravamen no es sobre las cosas? No sé quién habló. María Luz. María Luz, ¿dónde estás? A ver, te estoy buscando. Ah, María Luz, ahí está. No. No. ¿Qué diferencia hay entre agravio y gravamen? A ver, pero no vayamos a un vocabulario jurídico. Para ustedes, ¿qué diferencia hay entre agravio y gravamen? Miren, es importante que ¿quién introdujo? Facundo fue, ¿no? El que introdujo esto. Es importante esta cuestión. Cuando hablamos de agravio, vamos a definirlo así, miren. Cuando hablamos de agravio, hablamos de la diferencia perjudicial que hay entre lo que yo pedí y lo que el juez me concede en su resolución. ¿Sí? La diferencia perjudicial es el agravio. Por ejemplo, yo pido que lo condenen a Franco a la suma de 1 millón de pesos más intereses y costas. Y el juez, en su sentencia, dice que Franco debe 150.000 pesos. ¿Sí? Yo pedí 1 millón, el juez me está concediendo 150.000 pesos, evidentemente tengo un agravio yo ahí. ¿Sí? Tengo un agravio, que es la diferencia perjudicial entre mi pedido, mi solicitud, y lo que la sentencia me está concediendo. ¿Sí? Eso es el agravio. Y el gravamen tiene que ver con las posibilidades del procedimiento. El gravamen irreparable tiene que ver con el procedimiento, no con el objeto procesal. Veamos. ¿Yo puedo apelar la apertura a prueba? Se puede oponer a la apertura a prueba. Repito la pregunta. ¿Yo puedo apelar la apertura a prueba? No. Estoy por cerrar la computadora e irme. Cierro la computadora y me voy. Fanny, ¿puedo apelar? No, no se puede. No se puede. Pero fíjense, ahí voy a hacer una digresión. ¿Vieron cuando nosotros decimos contesten lo que les preguntan? Yo dije, ¿se puede apelar? Vos dijiste, ¿se puede oponer? Vos te decís, ¿se puede apelar o no se puede apelar? Yo no te pregunté si se puede oponer. Yo te pregunté si se puede apelar. Vos decís, ¿sí se puede apelar? No se puede apelar. Vos ya me contestabas, ¿se puede oponer? Pero no me decías si se puede apelar o no se puede apelar. ¿Sí? No se puede apelar. Esa es la respuesta correcta. No se puede apelar. Y en general, el código me dice, principio en materia de prueba, ¿cuál es? ¿La apelabilidad o la inapelabilidad? En materia de producción de prueba, de denegación de prueba, ¿la regla es la apelabilidad o la inapelabilidad? Por ejemplo, yo le pido al juez 3 testigos, ¿sí? Y el juez me dice, dicta una resolución y dice, no, 3 testigos no le voy a dar, aunque el procedimiento lo permita, no, le voy a dar un testigo solo. A Fanny puede ser testigo, los demás no. ¿Puedo apelar esa decisión del juez? Sí, se puede apelar eso. Porque causa un gravamen. No lo puedo apelar. Para mí Porque, que no, porque las pruebas no causan gravamen cuando me irreparable. concedan libremente el recurso de apelación contra la sentencia, voy a poder replantear toda la prueba que me fue mal denegada en primera instancia. Entonces no hay gravamen. Porque el procedimiento me va a dar otra oportunidad para resolver esa cuestión. Entonces el gravamen tiene que ver con el procedimiento, el agravio tiene que ver con el objeto procesal y el gravamen tiene que ver con el procedimiento. En ese caso el procedimiento me va a dar en segunda instancia la posibilidad de replantear cuando apele la sentencia, ¿sí?, toda la prueba que me fue mal denegada en primera instancia o que me fue denegada. Y puedo pedir que se produzca esa prueba en cámara. Entonces no tengo gravamen irreparable. Por eso no puedo apelar. ¿Se entiende? Entonces el gravamen tiene que ver con el procedimiento.
Y el agravio tiene que ver con la diferencia perjudicial entre lo que pedí y lo que obtuve. ¿Entienden la diferencia? Entonces volvemos. Para que haya, para los sujetos tienen que tener, en general para todos los recursos, calidad de parte y tiene que haber un agravio. Tiene que haber un agravio. Si la resolución que voy a impugnar, no digo apelar, porque no, apelar se refiere solo al recurso de apelación, digo impugnar, que se refiere a cualquier remedio, la resolución que voy a impugnar tiene que haber causado algún agravio. ¿Sí? Después, si tiene o no gravamen, va a ser si va a ser apelable o no en función del procedimiento. ¿Está claro? Eso es en relación a los sujetos. Y en relación al objeto, los requisitos para recurrir, eso es en relación a los sujetos, ¿sí? Calidad de parte y agravio. Y en relación al objeto, debe tratarse de un acto impugnable, es decir, que el procedimiento prevea un medio de impugnación contra ese acto, y deben reunirse y acreditarse todas las circunstancias de lugar, de tiempo, es decir, debe ser planteado oportunamente, como ya dije con anterioridad, y de forma. En la presentación debe reunir las formalidades que la ley me exige para ese tipo de recursos. Por ejemplo, si se trata de una reposición o revocatoria, tiene que estar fundada. Si se trata de una apelación, no, porque como acabo de decir hace un rato, la ley me dice que debo remitirme meramente a la interposición del recurso sin fundar. Entonces tienen requisitos distintos. Debo cumplir con esas formalidades para la interposición de cada tipo de recurso. ¿Se entendió? Estos son principios generales, todavía no hablamos de ningún recurso en particular, ¿sí? Esto es para cualquier tipo de recurso, estos requisitos en relación de los sujetos en relación al objeto. ¿Quedó clara la diferencia entre gravamen y agravio? ¿Quedó clara? Vamos a hacer ahora... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Micaela, ¿querés decir algo o no? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver ahora la clasificación de los recursos, ¿sí? Cómo se pueden clasificar los recursos. Fundamentalmente vamos a tomar tres clases o tres tipos de clasificación. ¿Sí? Los recursos los podemos diferenciar. En primer lugar, si son resueltos por el mismo juez que dictó la resolución o por un órgano distinto. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, díganme un recurso que lo resuelva el mismo juez que dictó la resolución. ¿Un recurso de aclaratoria? Una aclaratoria. Una reposición, una revocatoria. ¿Sí? La resuelve el mismo juez que dictó la resolución. En cambio, la apelación la resuelve un órgano distinto. ¿Sí? Entonces, podemos diferenciar los recursos en función de que lo resuelva el mismo juez o lo resuelva un órgano distinto. ¿Sí? Otra clasificación importante es la que hace referencia a si el recurso es de casación positiva o de casación negativa. ¿Sí? Si el recurso es de casación positiva o de casación negativa. Vamos a poner un ejemplo. Un recurso de apelación. Yo apelo una resolución, no vamos por una sentencia, o sea, no es libremente, es en relación. Apelo una resolución del juez. ¿Sí? Apelo una resolución del juez. Presentamos los memoriales en primera instancia, se corre el traslado a la contraria contesta el memorial o no contesta el memorial, no hay problema. Vencido el plazo para hacerlo, se elevan los autos a la Cámara. ¿Sí? Llega el expediente a la Cámara. ¿Qué hace la Cámara? ¿Qué es lo primero que hace la Cámara? Franco. Realiza el examen de admisibilidad. Realiza el segundo examen de admisibilidad. ¿Sí? Analiza si el
el recurso fue interpuesto en plazo y si la resolución es apelable. Dice sí, la verdad que es apelable. Muy bien. Ahí la Cámara, no estamos viendo apelaciones, lo vamos a ver después, piensen tranquilo. Pero ahí la Cámara, lo primero que va a hacer es, si el expediente nunca había ido a la Cámara, va a sortear la sala. Va a sortear qué sala de la Cámara va a entender en ese recurso, se va a notificar a las partes la providencia de autos. Se llama la providencia de autos, es la providencia de dónde quedó radicada esa apelación, en qué sala de la Cámara, ¿no? Muy bien. La Cámara, cuando dicta resolución respecto de esa apelación, resuelve, directamente resuelve. Confirma la resolución de primera instancia o dicta otra. ¿Sí? Dice, rechazo el recurso de apelación porque está bien, está perfecta la resolución de primera instancia, la confirmo, o está mal la resolución de primera instancia, dicto una nueva. Eso es casación positiva, porque la Cámara casó el recurso y resolvió. Casación negativa es, por ejemplo, en el recurso de nulidad, donde la Cámara va a decir si la resolución de primera instancia es nula o no. Y si dice que es nula, la devuelve a primera instancia para que se dicte una nueva resolución. No resuelve la Cámara. La Cámara se remite a resolver si hay nulidad o no hay nulidad. Si hay nulidad, manda el expediente de vuelta a primera instancia para que se dicte una nueva resolución porque esa era nula. Eso es casación negativa, porque no resolvió el expediente. ¿Se dan cuenta? Porque si la Cámara declarara la nulidad y resolviera, estaría privando a las partes de una instancia. Porque si la resolución de primera instancia fue nula, ¿sí? Y la Cámara resuelve, no hay resolución de primera instancia, porque fue nula. Entonces tiene que devolverla para que primera instancia dicte una nueva resolución. ¿Entienden? En casación positiva, el superior casa el expediente y lo resuelve. En casación negativa, casa el expediente, dicta una resolución y lo devuelve a primera instancia para que se dicte una nueva resolución si es nula. ¿Está claro? ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron seguro? Bien. Y la tercera clasificación en materia de recursos, que es la más común, la que más conocemos, la que más vamos a usar, la que vamos a aplicar, es la división entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. ¿Sí? Recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires son la aclaratoria, artículos 166, inciso 1 y 2, y artículo 36, inciso 3, como facultad judicial. 166, 1 y 2, y 36, inciso 3, como facultad judicial. 2. El recurso de reposición, previsto en el artículo 238 del CPC. 3. Recurso de apelación, previsto en el artículo 242 del Código Procesal. 4. Recurso de queja por apelación denegada, previsto en el artículo 275 del CPC. Respecto del recurso de nulidad, no está regulado de manera autónoma en nuestro código, sino que el artículo 253 dice que el recurso de apelación del 242 comprende al de nulidad de la sentencia. ¿Sí? O sea, el recurso de nulidad está comprendido en el de apelación. Si yo quisiera cuestionar una sentencia por la vía de la nulidad, tendría que interponer una apelación. ¿Está claro? Leamos, por favor, el 253. Alguien que lea en voz alta el 253.
todos tienen que tener un código arriba de la mesa, porque estudiar derecho procesal sin código procesal es como comer un guiso de liebre sin liebre. 253. 253. Ahí voy, lo leo. El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia. ¿Está claro? Entonces, el recurso de nulidad está comprendido en el de apelación, ¿sí? Entonces, si tengo que atacar una sentencia o plantear la nulidad de una sentencia, lo voy a hacer por vía de recurso de apelación. ¿Está claro? Esos son los 5 recursos ordinarios que están previstos en el Código. ¿Cuáles son los recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires? ¿Alguien me los puede decir? De inaplicabilidad de la ley, de inconstitucionalidad y de nulidad. Muy bien, perfecto. Entonces, el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, previsto en el artículo 278 del CPC. Si yo les preguntara, presten atención, si yo les preguntara, ¿qué es la doctrina legal? ¿Qué me dirían? ¿La jurisprudencia? Los fallos dictados por el órgano supremo. De la provincia de Buenos Aires, en este caso. A ver. Me voy a adelantar a una clase del doctor del Cerro seguramente, pero esto es muy importante que lo entendamos porque esto que voy a explicar es de fondo. Es de fondo. Si no entendemos esto, es muy complicado entender el sistema jurídico. El derecho de fondo. Cuando yo hablo de derecho de fondo, ¿a qué me refiero? Al derecho sustancial. Por ejemplo. El Código Civil. Muy bien, ¿qué más? Las leyes. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 12, dice que corresponde al Congreso de la Nación, dictar el Código Civil, Penal, de Minería, de Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los jueces federales o a los jueces ordinarios, según que las cosas o las personas recaigan en sus respectivas jurisdicciones. Eso dice el artículo 75, inciso 2. Entonces, el derecho de fondo es la materia civil, no solamente el código, sino las leyes. La materia penal, no solamente el código, sino las leyes. Por eso dicen cuerpos unificados o separados. El Código de Minería, el Código de Trabajo y Seguridad Social, ¿sí? Eso es ley de fondo, derecho sustancial. Y las normas de procedimiento las dictan las provincias. Esa es la división, ¿sí? Por eso dice, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, ¿sí? ¿Por qué cada provincia dicta su propio código de procedimiento? Porque el artículo 5 de la Constitución dice que las provincias deben asegurar la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. ¿Sí? Si las provincias deben garantizar la administración de justicia, cada provincia va a tener su poder judicial. Y si cada provincia va a tener su poder judicial, será la legislatura de cada provincia la que determine las normas de procedimiento ante esas justicias provinciales. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que me tienen que decir es que la doctrina judicial, la doctrina a la que refiere
este recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la doctrina es, si se trata de derecho de fondo, son los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y si se trata de derecho procesal, son los precedentes de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Entienden? Porque en el derecho de fondo es una competencia federal y el derecho de forma es una competencia provincial. Entonces va a ser doctrina legal la de la Suprema Corte en materia de procedimiento y va a ser doctrina legal la de la Corte Suprema en materia de derecho de fondo. Esto es fundamental entenderlo. ¿Entienden? Esto es fundamental entenderlo. Muy bien, entonces, como bien dijo María Luz, el recurso de inaplicabilidad de ley y doctrina legal es un recurso extraordinario previsto en el 278. El recurso de nulidad extraordinario está previsto en el 296 del Código Procesal Civil y Comercial, y el de inconstitucionalidad extraordinario está previsto en el 299 del Código Procesal Civil y Comercial. Podríamos incluir, alguna parte de la doctrina lo pone dentro de los recursos extraordinarios, el recurso de queja extraordinario. ¿Sí? Cuando me es denegado el recurso extraordinario y voy directamente a la Suprema Corte por vía de queja. ¿Sí? Ese sería un recurso de queja extraordinario. ¿Está claro? Entonces, ¿quedó clara la división entre recurso ordinario y extraordinario y la nómina de cada uno de ellos? ¿Está claro? Bien. Vamos a pasar entonces ahora a ver la aclaratoria. La aclaratoria. Una pregunta. Sí, Micaela. En el punto 1 de esta bolilla dice la casación en el orden nacional y provincial. ¿Hace Sí. referencia a lo que vimos de la casación positiva y negativa? Hace referencia a eso, pero también hace referencia a los tribunales de casación en materia penal, que todavía no lo di, lo voy a dar más adelante. Ah, genial. ¿Sí? Pero hace referencia a eso, fundamentalmente. ¿Sí? Ustedes van a ver que en materia penal hay tribunales de casación que están entre los tribunales de juicio y la Corte, en el medio. ¿Sí? En materia civil todavía no tenemos esa organización. Pero lo dejé porque no me parecía importante. De última lo doy, cuando doy apelación en la segunda parte lo doy. No se hagan problema. ¿Sigo para adelante? Vamos a ver aclaratoria entonces. Vamos a ver aclaratoria. Obviamente que esta aclaratoria adopta dos formas en nuestro Código Procesal. ¿Sí? Adopta en el artículo 36 y en un inciso del 166, adopta la forma de atribución judicial. Es decir, dice, en el artículo 36 dice que es una atribución judicial, la de corregir y la del 166 habla de la actuación del juez con posterioridad al dictado de la sentencia. ¿Sí? De la actuación del juez con posterioridad al dictado de la sentencia. ¿Ustedes saben qué efecto procesal se produce cuando el juez dicta sentencia? ¿Cuál es el principal efecto procesal que se produce cuando el juez dicta sentencia? ¿El de la cosa juzgada? No, porque la cosa juzgada, hasta que no quede firme esa sentencia, no. ¿Lo de los efectos declarativos, constitutivos? No. Yo no te pregunto qué efecto procesal tiene la sentencia, sino qué efecto procesal produce la declaración de la sentencia. Cuando el juez dicta sentencia, ¿cuál es el primer efecto procesal que se produce? Y comienzan a correr los plazos para interponer los recursos. Está bien, es un efecto procesal, pero el principal efecto procesal que se produce cuando el juez dicta sentencia es que pierde la competencia. Una vez que dictó sentencia, ya perdió la competencia en esa causa. Ya no es más competente. Ya no se puede expedir más sobre el fondo de la cuestión. ¿Entienden? Sigue teniendo jurisdicción, pero no tiene más competencia.
Se desprendió de la competencia. Ese es el efecto que produce la declaración de la sentencia. Por eso, el 166 vendría a decir, no obstante que el juez no tiene más competencia, puede hacer estas cosas. ¿Entienden? Por eso dice, actuación del juez con posterioridad al dictado de la sentencia. Porque la regla es que perdió competencia. ¿Sí? Por eso lo limita el código en las cosas que puede hacer después de que dictó sentencia. Ya no tiene más la competencia amplia que tenía antes. Ahora le queda acotada. ¿Acotada a qué? A los casos del 166. ¿Sí? Vamos a leer entonces primero el 36, inciso tercero, por favor. Franco. ¿Cuál? Perdón. 36, inciso tercero. Ahí lo encuentro. 36, inciso tercero. Facultades ordenatorias e instructorias. Inciso 3. Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión y ésta no hubiese sido consentida por las partes. Bien. Acá yo no hablaría en el 36, inciso 3, no hablaría de un recurso de aclaratoria, porque en realidad es una facultad judicial. Fíjense que no fueron las partes las que le pidieron al juez que lo haga. Lo está haciendo el juez por sí mismo, ¿sí? Entonces lo está haciendo como una facultad de él. Vamos al 166 primero. Voy. Dale. 166. Actuación del juez posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto del juicio y no podrá sustituirla o modificarla. Sí. Léelo de vuelta que te perdimos. Ah, ok. 166. Actuación del juez posterior a la sentencia. Pronunciada la sentencia, concluirá la competencia del juez respecto del objeto. Concluirá la competencia del juez. Y no podrá sustituirla o modificarla. Le corresponderá, sin embargo, inciso 1 era, ¿no? Sí. Ejercer de oficio, antes de la notificación de la sentencia, la facultad que le otorga el artículo 36, inciso 3. Bien, entonces, ratifica el 166 que el juez, después de dictada la sentencia, puede ejercer la facultad del 36, inciso 3 que acabamos de leer. Hasta acá no tenemos un recurso de aclaratoria, porque dijimos que los recursos los interponen las partes. Y acá no hay ninguna interposición de recursos, sino que el juez lo está haciendo de oficio. ¿Sí? Entonces, el recurso de aclaratoria es el del 166.2. Léelo, por favor. 2. Corregir a pedido de parte, formulado dentro de los 3 días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material. Aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. Entonces, acá sí me dice que las partes, dentro de los 3 días, pueden pedirle al juez alguna de estas cuestiones. ¿Sí? Entonces acá sí podemos hablar de un recurso porque es a pedido de parte. Me dice que es sin sustanciación, es decir, que no se corre traslado a la contraria. No se corre traslado a la contraria. Y dice que el juez puede enmendar algún error, aclarar algún punto oscuro, o expedirse sobre alguna cuestión que hubiera omitido hacerlo, sin alterar lo sustancial de la decisión. A ver. Esto genera algún problema de interpretación. Yo les pongo un ejemplo. Si yo reclamé 100.000 pesos, ¿sí?, en la demanda, y el juez condena, mediante un error material, a 1.000.000, ¿sí? Eliminar un 0, ¿altera o no altera lo sustancial de la decisión?
¿Es lo mismo que te condenen a 100.000 que a 1.000.000? Pero no se refiere a eso. Eso debió haberlo aclarado, se debió haber aclarado, porque en definitiva, yo puedo decir, sí, ¿cómo no va a alterar? Para mí no es lo mismo cobrar 100.000 pesos que 1.000.000 de pesos. Y para el abogado no es lo mismo que la base regulatoria de sus honorarios sean 100.000 pesos que 1.000.000 de pesos. No es lo mismo. Lo que está diciendo este artículo, cuando se refiere a no alterar lo sustancial de la decisión, es que si yo condeno a la demandada, no puedo con una aclaratoria absolver a la demandada. Eso es lo sustancial de la decisión. ¿Sí? Yo dije, condeno a la demandada a pagar la suma de pesos 100.000. Y después digo, no, me equivoqué, absuelvo a la demandada. No. Bueno, ahí lo que hice mediante una aclaratoria es alterar lo sustancial de la decisión. Había fallado en un sentido y ahora cambio exactamente por una aclaratoria a otro sentido. Le cambio totalmente el sentido a la resolución dictada. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. Porque si no, la aclaratoria tendría mayores efectos que la misma apelación. Y lo haría el mismo juez que dictó la resolución. ¿Sí? No, eso no se puede hacer. Entonces, eso es no alterar lo sustancial de la decisión, no alterar el fondo de la cuestión. ¿Sí? Si condené. Si absolví. No puedo cruzar eso. Ahora bien, ¿a qué se refiere entonces? Y por ejemplo, yo le pedí que el capital y que a los intereses le aplique la tasa pasiva del banco, ¿no? Del Banco Provincia. Y el juez cuando dicta sentencia dice más intereses y omite poner cuál de las tasas aplicó. Entonces le digo, aclare, señor juez, ¿a cuál tasa se refiere? ¿A la activa o a la pasiva? ¿Entienden? Eso es pedirle una aclaratoria al juez, o que supla un punto oscuro, o que supla una omisión, porque yo le pedí que aplicara una tasa y él no explicó, no expresó, condenó a intereses, pero no dijo a qué tasa. ¿Sí? Entonces le estoy pidiendo que lo aclare. Que lo aclare. Eso es no alterar lo sustancial de la decisión. ¿Está claro? Entonces son 3 días y no se sustancia. 3 días y no se sustancia. ¿Está claro? Entonces, de las 3 hipótesis, 36.3, 166.1 y 166.2, al único que podríamos considerar un recurso es al 166.2, porque los otros son de oficio. ¿Está claro? Bueno, ¿entendieron esto? Perdón, profe, se cortó. ¿Qué dijo a lo último? Y tantas cosas, dije que no sé cuál, No, ¿a cuál te referís? dijo los 3 supuestos y lo último. Que para mí, recurso es solo el del 166, inciso 2. Eso, gracias. No, por favor. Bueno, vamos a empezar a ver revocatoria o reposición. Revocatoria o reposición, que es el segundo de los recursos ordinarios que enumeramos. Al igual que en la aclaratoria, tiene 2 similitudes con la aclaratoria y la reposición. Uno es el plazo de interposición, que son 3 días. Y otro es que lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución. ¿Sí? ¿Qué resoluciones son susceptibles de revocatoria o reposición? Solo las providencias simples causen o no gravamen irreparable. Causen o no gravamen irreparable. ¿Cuál es el objeto de la revocatoria? Que el juez revoque a contrario imperio la decisión cuestionada. Es decir, a contrario imperio. Si dijo que sí, que diga que no. Si dijo que no, que diga que sí. ¿Sí? Por eso dice a contrario imperio.
tiene algunas particularidades muy interesantes. Primero les voy a hacer una pregunta. Esto ya lo tienen que saber de memoria. ¿Qué es una providencia simple? Es una de las resoluciones que puede dictar el juez que no requieren sustanciación justamente porque hacen al avance del proceso y no resuelven ninguna contradicción entre las partes. Más o menos bien, más o menos bien. Y si no resuelven ninguna contradicción de las partes, ¿por qué me podrían provocar un gravamen irreparable? ¡Chan! Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando lo estudié para el parcial pasado, que una de las providencias simples que sí causaban gravamen irreparable era, por ejemplo, ordenar la apertura a prueba, esa providencia simple. Porque después no había posibilidad de volver. ¿No? Mírame, al revés. No es la que deniega la apertura a prueba porque se le niega la parte. Cuando el juez abre a prueba, yo me opongo y el juez deja sin efecto la apertura a prueba, ahí se causa gravamen irreparable. Porque la otra parte no va a poder producir prueba nunca más. Porque no hay prueba, porque se declaró la cuestión del puro derecho. Entonces, eso sería, el juez abrió a prueba, yo me opongo y a partir de mi oposición el juez deja sin efecto la apertura a prueba. Ahí, cuando se deja sin efecto la apertura, causa gravamen irreparable. No es la apertura a prueba la que causa gravamen irreparable, sino que deje sin efecto la apertura a prueba. ¿Sí? Ese es un muy buen ejemplo de una providencia simple que causa gravamen irreparable. Es un buen ejemplo. ¿Qué otra providencia simple causa gravamen irreparable o puede causar gravamen irreparable? Me gusta que piensen, porque si no hablamos en abstracto, decimos causen o no gravamen irreparable. Que no causen gravamen irreparable te puedo decir 1.000.000. Ahora, que cause gravamen irreparable no te puedo decir 1.000.000. Una es la que dijo Micaela. ¿Cuál otra? La resolución, a ver, Gianfranco. ¿Puede ser el traslado de la demanda? ¿Correr el traslado de la demanda? ¿Y qué va a hacer con la demanda? No sé, se me ocurrió como providencia, pero no sé si está bien. No. Escuchen esto. ¿Qué tipo de resolución es la que decreta la caducidad de instancia? Hace así, Miguel. ¿Es una sentencia interlocutoria? No, una providencia simple. Es una providencia simple. ¿Y qué pasa si la acción mía está prescripta? No Porque se si no puede está iniciar otro prescripta, proceso. claro, no. Si no está prescripta, yo puedo iniciar otro proceso. Ah, si no está prescripta, claro. Pero si está prescripta, me causa un gravamen irreparable. Porque no tengo ninguna otra oportunidad ni ningún otro procedimiento para reclamar ese derecho. ¿Sí? Entonces, siempre hay que analizar ante cada medida la existencia o no de gravamen irreparable, porque eso es lo que nos va a dar en todo el sistema recursivo la elección del recurso a interponer. ¿Entienden? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de providencias simples que causan gravamen irreparable. La de que deniega la que deja sin efecto la apertura a prueba y la que decreta la caducidad de instancia. Ahí tenés dos claras. Muy bien. Pero ambas son providencias simples. Entonces, la diferencia está que cuando la providencia simple causa gravamen irreparable, la revocatoria o reposición pueden ir acompañadas de la apelación en subsidio. Porque las providencias que pueden ser objeto de recurso de apelación son
las providencias simples que causan gravamen irreparable, las sentencias interlocutorias y la sentencia definitiva. Entonces, como las providencias simples que causan gravamen irreparable son susceptibles tanto de reposición como de apelación, si voy a meter una reposición, la voy a meter con apelación en subsidio, porque el plazo para apelar no se interrumpe con la reposición. Esto va a tener diferente trámite. Va a tener diferente trámite. Un trámite completamente distinto. La reposición se interpone fundada. Fundada. ¿Se sustancia la reposición o no se sustancia? Ya vimos que la aclaratoria no se sustanciaba. ¿La reposición se sustancia? Depende. Depende. Hay un caso que se sustancia y dos casos que no se sustancian. Presten atención a esto. Si la resolución, si la providencia simple contra la cual interpongo la reposición, si la providencia simple contra la cual interpongo la reposición fue dictada a pedido de mi parte o de oficio, no se sustancia. Si la providencia simple fue dictada a pedido de la contraria y yo interpongo una reposición, sí se sustancia. Porque esa decisión fue dictada en el interés de la otra parte. Y si el juez la va a revocar, tiene que escucharlo primero. ¿Está claro? ¿Lo repito o lo entendieron? Sí, se puede repetir mejor. Sí. Si la providencia simple fue dictada a pedido de la misma parte que recurre o de oficio, no se sustancia. Si no se corre traslado a la contraria. Por el contrario, si la providencia simple que estoy atacando fue dictada por el juez a pedido de la contraria, sí se sustancia. Es decir, solo se sustancia, más fácil, solo se sustancia si la providencia simple que estoy recurriendo fue dictada a pedido de la contraria. En los demás casos es insustanciación. ¿Está claro? ¿Un ejemplo puede ser? ¿Sí? Por ejemplo, vos te oponés a la apertura a prueba. Vos te oponés a la apertura a prueba y el juez deja sin efecto la apertura a prueba. ¿Sí? Y yo le meto una reposición con apelación en subsidio. Ahí se va a sustanciar porque la resolución que dejó sin efecto la apertura a prueba fue dictada a pedido tuyo. Bien. Ahora, si yo le pido al juez que dicte determinada resolución, ¿sí? Que dicte determinada resolución. El juez dicta una resolución y yo quiero recurrirla, no necesito sustanciarla porque fue a pedido mío la resolución y el ataque lo estoy haciendo yo mismo. No intervino para nada a la contraria. ¿Lo entendiste? Sí, sí, sí. Cuando la resolución que motiva la reposición fue dictada a pedido de la contraria, se sustancia. En los demás casos no se sustancia. ¿Sí? Vamos a leer el 238, el 239 y el 240, por favor. Vamos, alguien que lo lea. Yo lo leo, si quieren. Dale, María. Artículo 238. Procedencia. El recurso de reposición procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio. Para un segundo. Ahí me olvidé una cosa. Yo le dije que el plazo para interponerla es de 3 días. Pero, dice el código, si la reposición
es contra una decisión adoptada en una audiencia, debo plantearla en la misma audiencia. En forma verbal y en la misma audiencia. Es decir, la regla es que se interpone por escrito, fundada y a los 3 días. Por escrito, fundada y a los 3 días. Salvo cuando es en la audiencia, que debo hacerlo verbalmente y en la misma audiencia. ¿Está claro? Que esto lo va a decir el 239. Dale. Artículo 239. Plazo y forma. El recurso se interpondrá y fundará por escrito dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la resolución, pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. Si el recurso fuese manifiestamente inadmisible, el juez o tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite. Eso es un rechazo in limine que tiene que ver con evitar fundamentalmente que la parte demandada use las reposiciones para dilatar el proceso. Que interponga frente a cada providencia simple del juez una reposición. ¿Sí? Vamos al 240, por favor. Artículo 240. Prestá atención, Franco, el 240. Dale. El juez dictará resolución previo traslado al solicitante de la providencia recurrida, quien deberá contestarlo dentro del plazo de 3 días si el recurso se hubiese interpuesto por escrito y en el mismo acto si lo hubiese sido en una audiencia. La reposición de providencias dictada de oficio o a pedido de la misma parte que recurrió será resuelta sin sustanciación. Cuando la resolución dependiere de hechos controvertidos, el juez podrá imprimir al recurso de reposición el trámite de los incidentes. ¿Está claro? Ahí es donde te dice cuándo se sustancia y cuándo no se sustancia. ¿Se entendió? Vamos al 241, por favor. Artículo 241, resolución. La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que el recurso fuese acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable. Es decir, que sea una providencia simple que cause gravamen irreparable. Únicamente en ese caso puede ser apelada, ¿sí? Si la providencia simple no causa gravamen irreparable, no es susceptible del recurso de apelación. ¿Está claro? Bueno, vamos a dejar acá por hoy. La semana que viene vamos a ver reposición con apelación en subsidio, vamos a ver todo el trámite de la reposición con apelación en subsidio y vamos a empezar a ver recurso de apelación en relación y libremente y vamos a ver el trámite en primera instancia y el trámite en segunda instancia. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? No. ¿Nada? ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos estamos viendo la semana que viene, ya del Cerro les avisará qué día, y vamos a seguir con reposición con apelación en subsidio. Buena semana. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, viejo.